Hola y bienvenidos un día más a un tutorial de la serie Power BI. Hoy os vamos a enseñar cómo utilizar diferentes visualizaciones u objetos para hacer nuestro panel más bonito. En tutoriales anteriores, si los habéis ido viendo, pues hemos ido agregando una visual muy sencilla de una tabla. Pero os voy a mostrar hoy algunas de las visuales u objetos más, más utilizados o que mejor os pueden venir para que los conozcáis. Así que sin más dilación vamos a empezar a hacer nuestra página. Vamos a utilizar las medidas y las fórmulas que habíamos utilizado anteriormente para que podáis seguir la serie sin problemas. Bien, pues por ejemplo, vamos a agregar el campo de fecha venta, ¿vale? Y él por defecto en este caso nos indica que es una, una tabla, pero vamos a hacerlo esta vez eh, con, con una gráfica donde el valor va a ser el total de venta. Vemos que aquí ya automáticamente él nos hace una gráfica muy bonita. A esta gráfica la podemos personalizar con la opción del formato, que es un rodillo de pintura, y podemos poner los ejes, quitar ejes. Si hay errores será por el tamaño del objeto visual. Si lo hacemos más grande, pues ya no nos da esos problemas. Eh, Podemos cambiar el color de datos en lugar de azul, pues que sea de color morado, por ejemplo, ¿vale? Y podemos ir agregándole tantas funciones como queramos. Si queremos la etiqueta en los números que salen aquí arriba, podemos ponerle el color, ¿vale? Eso tiene mucha personalización. También lo bueno que tiene es que este mismo objeto visual, si lo seleccionamos y le damos a copia y en un sitio en blanco pinchamos en control V, él nos ha duplicado el objeto visual. Y si ahora le ponemos que es de formato tabla, pues tendríamos esa misma información presentada en tabla. ¿Vale? Podemos también volver a coger este objeto visual, lo copiamos, lo pegamos y en lugar de por fecha, en lugar de tener el valor por fecha, le vamos a decir que lo queremos por vendedor. ¿Vale? Y lo queremos en un gráfico circular. Y tenemos aquí que el empleado 1 ha vendido 161, que es el 60%, y el empleado 2 ha vendido 105, que equivale a un 39. ¿Veis? Entonces, como veis, es muy sencillo ir copiando y pegando los objetos visuales. También podemos agregar, por ejemplo, por artículo y la cantidad de artículos que habíamos vendido, y este lo podemos hacer con un gráfico de líneas. Si aquí en la leyenda agregamos el artículo y en el eje X agregamos la fecha de venta, pues podemos ver una gráfica de los diferentes, la línea de cómo se ha ido vendiendo
ese artículo. En este caso lo vamos a hacer con un gráfico de barras, ¿vale? A ver, hay que buscar el que mejor encaje, pues este es el que mejor aparece, se visualiza, ¿vale? No sé si os fijáis, cuando pincháis en el objeto visual aparecen unas marquitas donde podemos hacer más grande o más pequeño el objeto visual. Bueno, aquí podemos ver, pues, por cada fecha la cantidad de artículos que se han vendido y su leyenda. Si en lugar de por fecha lo queremos general, pues simplemente deberíamos marcar que el eje es el artículo y vemos que cada artículo en el eje inferior nos aparecen los artículos que más hemos vendido. En este caso no tendría en cuenta la fecha, y si lo queremos por fecha, pues como he comentado antes, control C, control V, copiamos el objeto visual y a este objeto visual ponemos que la leyenda va a ser el artículo para que no lo pinte por diferentes colores, y en fecha venta la arrastraríamos. Y aquí veríamos para el 20 de abril, para el 21, para el 22, para el 23, los diferentes artículos que se han ido vendiendo. Si pinchamos sobre un artículo, vemos que todo cambia y todo se filtra con ese artículo. Si pinchamos sobre el día, vale, aquí no deja pinchar sobre el día, depende del objeto visual, permite pinchar sobre el propio día, que ejerce como filtro. En este caso deberíamos pinchar aquí en la tabla el 21 de abril y todo se oscurece y se queda resaltado lo que corresponde a ese día, ¿vale? Tened en cuenta que con la tecla control pulsada podríamos ir añadiendo más filtros, ¿vale? Funciona igual que la selección de carpetas de Windows. Al igual que si en la gráfica pinchamos aquí el 21 de abril, todo se nos filtra en función de las fechas. Y como veis, es muy sencillito, con 2 simples pasos, tener un panel muy, muy bonito. El tema de los títulos que aparecen en cada objeto visual también se puede personalizar desde la opción de formato, título, ¿vale? Lo podremos desactivar, poner o cambiar el nombre si lo queremos. Además de el color de fondo, podemos ir personalizándolo todo a nuestro gusto, incluso si lo queremos centrado, ¿vale? Podemos hacer bastantes personalizaciones. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que poco a poco vayáis siendo unos expertos en Power BI, que tiene un potencial muy, muy, muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo. Muchas gracias.